Ahora sí, amados hermanos, vamos a empezar, ¿verdad?, por descubrir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de guerra cósmica, tenemos que ir a la escritura del libro de Daniel. Déjame decirte que para poder entender los acontecimientos escatológicos, proféticos que vienen en el libro de Apocalipsis, debes aprender precisamente lo que dice el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. Es decir, una persona que quiere entender Apocalipsis, pero no conoce el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es muy difícil que puedas entender y comprender los mensajes que Dios ha dejado escrito en este maravilloso libro. Y en estos momentos que estamos viviendo es importante entender, es importante conocer, es importante saber lo que está pasando. Así que, amado hermano, la Biblia no es de interpretación personal. La Biblia se interpreta con la misma Biblia, y eso es algo que quiero que comprendas muy bien. La escritura no es de interpretación personal, no es que una persona interprete algo de la Biblia y otro hermano otra cosa. La Biblia se interpreta con la misma escritura. Entonces, para comprender lo que vamos a analizar ahorita de Apocalipsis 12, vamos a regresarnos a Daniel 10, y vamos a empezar con Daniel 10, y empezaremos en el versículo 10. Entonces, el libro de Daniel, ¿verdad?, lo revisamos. Vamos a Daniel 10 para poder comprender lo que vamos a leer en Apocalipsis. Daniel 10. Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel 10. Y he aquí, Daniel capítulo 10, versículo 10, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie y temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, subraya esta palabra, importantísimo, desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia, ¿verdad? Y después en el versículo 14 dice nada más: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, analizamos que lo que se refiere Daniel, amado hermano, de lo que estamos estudiando, ¿verdad?, tiene mucho que ver con lo que dice Efesios 6, 11 y 12. ¿Y qué dice Efesios 6, 11 y 12? Que nuestra lucha, pónganlo por favor, vamos a ir comprobando con la misma palabra a qué se refiere. Está Daniel, ¿verdad?, en una visión, y es llevado, ¿verdad?, al cosmos, donde en ese preciso momento se le revela que hay una guerra, una oposición, ¿verdad?, y que en ese momento estaba siendo entendido de las cosas que iban a pasar con el pueblo de Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel, en los posteriores días, es decir, en los últimos días. Y en Efesios 6, 11 dice con mucha claridad: porque vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, fíjate bien, contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, este versículo 12 de Efesios 6 tiene mucha sincronía con lo que habla en Daniel 10 en adelante. ¿Por qué? Porque la lucha que estaba teniendo, ¿verdad?,
ahí aparece nuestro Señor Jesucristo y aparece un arcángel, que es el arcángel Miguel, estaban teniendo una lucha contra un principado, ¿verdad? Y el principado con el que estaban peleando era el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia, fíjate qué interesante, es un principado que hace guerra, ¿verdad? Y hay una confrontación directa ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios. Y se opone al cumplimiento de las peticiones, como lo hizo con Daniel, y que opera interfiriendo el trabajo. Fíjate cuál es el objetivo. Hay objetivos muy claros en esta guerra cósmica. El príncipe de Persia, ¿verdad?, con el que estaba enfrentándose Miguel y estaba oponiéndose para que nuestro Señor, ¿verdad?, hiciera ese trabajo, está oponiéndose directamente para la revelación de la vida del creyente. Es decir, ese principado se opera oponiéndose en guerra para que pueda cada creyente, y si hablamos de estos tiempos, cada hijo de Dios, cada persona que está acercándose a la palabra de Dios, ese príncipe opera, ese principado opera para que tú no puedas tener la revelación, en pocas palabras, el entendimiento de las cosas que dejó nuestro Señor escrita para estar preparados. Y esa situación, amado hermano, espero que tú no seas de esas personas que no esté preparado porque no está entendiendo lo que estamos hablando. Y esto es importante porque la Biblia nos advierte que debemos de estar alertas, que debemos de estar atentos, que debemos estar ubicados perfectamente bien para que en el momento que llegue el día determinado nosotros estemos listos y salgamos en victoria. Amén. Entonces, está esa guerra cósmica. ¿Y en qué momento estamos viviendo? Está esa guerra cósmica activa. Ahora, si vemos Apocalipsis 12, vamos ahora ya al Nuevo Testamento, libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 12, y ahí sí vamos a centrarnos un poquito, ¿verdad? Y podemos empezar a leer Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué vemos aquí, amado? Vemos señales, ¿verdad? Las señales en los cielos, ¿verdad? En el cosmos. Fíjate qué interesante, estaba yo documentándome, leyendo las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, las pirámides de Machu Picchu en el Perú, ¿verdad? Son pirámides que se edificaron muchos años atrás, pero que definitivamente, ¿verdad?, decía un grupo de científicos que analizaba la estructura, son pirámides que no se edificaron por seres humanos. ¿Por qué no se edificaron por seres humanos? Porque la forma en que están hechas, la estructura tan pesada con la que están hechas y la tecnología que el ser humano tenía en ese momento, era imposible que lo hubiera edificado él. De hecho, al día de hoy, en pleno siglo XXI, no se ha encontrado la tecnología con la que están revestidas, por ejemplo, en tiempos de lluvias, ¿verdad?, con los huracanes, que bendecimos a las personas que están sufriendo los embates de esos huracanes, para que Dios los cubra con su presencia y puedan salir librados. Pero esas lluvias, amados hermanos, que con la lluvia sabemos y
y el ambiente corosionan los materiales, pues eso se tienen que buscar impermeabilizantes para guardar. Fíjate que tienen un material anti-impermeabilizante tan eficiente que han pasado muchísimos años sin permitir, ¿verdad?, que la humedad penetre al interior de las pirámides y están en lugares muy expuestos. Entonces, esas tecnologías que se usaron para la edificación de esas pirámides, al día de hoy no las tenemos, ¿verdad?, en pleno siglo XXI. Y podemos entender lo que hemos estado hablando, ¿verdad?, de los ángeles y la activación que hay en el celestial con la tierra y cómo sigue habiendo esa interactividad. Entonces, desde entonces, amados hermanos, tenemos testimonios de que efectivamente seres fuera de la tierra, extraterrestres, han venido, ¿verdad? Sabemos que son ángeles caídos, han intervenido en diferentes etapas y momentos y han hecho todo esto. Pero ahora, en el tiempo en que vivimos, estamos viviendo en un tiempo de guerra espiritual en el cosmos, ¿verdad? El cosmos, ahí donde estuvimos viendo el trono de Dios, donde se desata todo esto, hay un pleito fuertísimo porque se acercan los tiempos, amado hermano. Se inquietan todo este cosmos, ¿verdad? Y aquí hay una declaración fuertísima, ¿verdad? Veíamos en Daniel, ¿verdad?, cómo estaba el príncipe de Persia oponiéndose con el pueblo de Dios, ¿verdad?, el pueblo de Daniel, y le estaba revelando lo que iba a pasar, escúchame bien, con Israel en los últimos tiempos. ¿Qué estaba pasando? Lo que pasaba en Israel en los últimos tiempos es lo que el Señor le quería dar el mensaje a Daniel. Ahora bien, ¿quién es esa mujer que aparentemente, ¿verdad?, pensarán todavía los ignorantes que es la Virgen María, ¿verdad?, con estrellas y con una luna y el sol? Déjame, vuelvo a decirte, la interpretación de la Biblia se interpreta con la misma Biblia, no es de interpretación personal. Entonces, si regresamos nuevamente, ¿verdad?, al Génesis 37, bueno, vamos a ver quién es esa mujer. Génesis 37, versículo 9. Génesis 37, versículo 9, encontramos, amado hermano, fíjate qué interesante, espero me vaya siguiendo ahí en casa. Génesis 37, 9, dice la palabra de Dios: soñó, aún está hablando de José, por sus sueños, y soñó José aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, ¿verdad, amado hermano? Entonces, ¿quiénes eran las 11 estrellas? Sus 11 hermanos, porque la 12ª estrella era José. Entonces, esas estrellas simbolizan las tribus de Israel, y el sol era Jacob, ¿verdad?, su padre. Y tenemos que entender, amado hermano, que esa mujer es Israel. ¿Quién es esa mujer? Israel, ¿verdad? Estaba dando a luz a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, y esa mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Ahora, quiero que me sigan con mucho cuidado, amado hermano, mucho cuidado. Fíjate que tenemos que entender que Abraham, ¿verdad?, no fue judío. Abraham no era israelita, era de Ur de los Caldeos. Y tenemos que entender, amados hermanos, que el Israel del que estamos hablando, ese Israel, ¿verdad?, no tiene que ver con la simiente, ¿verdad?, étnica del Israel que conocemos, sino ese Israel del que estamos hablando es un Israel espiritual, porque tú y yo, ¿verdad?, venimos de ese Israel espiritual. Recordemos que dice Juan 4:22 que la salvación viene de Israel, porque de Israel tenía que venir el Salvador del mundo. Y ese Israel y los israelitas que hoy vivimos espiritualmente hablando, venimos de Abraham, ¿verdad? Venimos de el padre de la confianza a Dios, que fue llamado Abraham. Y hoy vivimos nosotros, ¿verdad?, en ese Israel espiritual
como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, que el príncipe de Persia se está oponiendo contra Israel, está oponiendo realmente contra los creyentes, es decir, con la gente como tú y yo, que conocemos la Escritura, que hemos confiado en lo que dice Jesucristo, en las promesas de la Biblia y que creemos plenamente en toda la profecía bíblica. Ese es el Israel de hoy, que estamos hablando. El Israel de los 144,000 sí habla del Israel de la etnia de Israel, ¿verdad? Judía. Pero no, el Israel escatológico del que estamos ahorita hablando, estamos hablando de un Israel parido, ¿verdad?, de la confianza en nuestro Señor Jesucristo, de la simiente de Abraham, que no era de una etnia judía. Entonces, tenemos que empezar a entender estos contextos, estos conceptos, y fíjate bien cómo en Génesis 3:10, que fue la primera profecía que se habla, ¿verdad?, en la Biblia, lo hemos ya enseñado, dice Génesis 3:15, dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, todos nosotros que venimos, ¿verdad?, de Israel, nosotros somos enemigos, ¿verdad?, directos en un contexto espiritual, en un contexto cósmico, ¿verdad? Y estamos haciendo lucha, como decía Efesios 6, contra esas potestades, principados, gobernadores. Y hay una lucha feroz ahorita en el cosmos, impresionante. ¿Por qué? Porque se acerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Está muy cerca ya el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y hay una gran oposición en el cosmos para que esto suceda, a pesar que va a suceder. Entonces, esa oposición que existe, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se están oponiendo en estos tiempos en la iglesia de Jesucristo para que la gente entienda lo que dice la Escritura, para que la gente comprenda. Y más aún, esos principados han avanzado para que los pastores, ¿verdad?, los llamados pastores, pseudopastores, agarren una Biblia y enseñen sus propias doctrinas, y enseñen sus propias revelaciones, y enseñen sus propios principios, y no tienen nada que ver con la revelación real de las Sagradas Escrituras, que es de discernimiento, no de tipo intelectual ni de tipo humano, sino de tipo espiritual. Por eso hay tanta gente en los tiempos que estamos viviendo arrastradas por mentiras engañosas, ¿verdad?, con grandes medios de comunicación como programas de televisión, programas de radio, grandes congregaciones, donde están arrastrando a millones de personas a un engaño contundente, ¿verdad?, alejados de toda revelación. Y acuérdate, la palabra es alimento espiritual para los hijos de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en la actualidad. ¿En qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo un momento de crisis muy seria con respecto a la verdadera enseñanza de iglesias bien cimentadas, bien doctas, de la palabra de Dios, para un alimento espiritual, para que la gente que ha recibido a Cristo se alimente y crezca para ello. Entonces, Satanás está haciendo su obra. ¿Qué está haciendo su obra? Distraer a toda la iglesia, llevar cautiva a toda la gente en ignorancia, en fanatismos de milagros, en fanatismos de espectáculos, en fanatismos de principios fuera de la voluntad de Dios, de solución de milagros, de prosperidad, de supergracia. Y, amado hermano, y la verdadera iglesia de Jesús se tiene que mantener firme, porque en el cosmos se está peleando para que la iglesia en todo el mundo, ¿verdad?, sea alertada, porque los tiempos están ya cerca. Entonces, amado hermano, es importante conocer y saber que la revelación de lo que dice la Escritura, nadie te tiene que convencer a ti, amado hermano, ni siquiera un pastor, aunque esté bien cimentado, te tienes que convencer tú mismo de la lectura de la palabra. Yo no tengo que convencerte. Si tú tienes la revelación, si tú tienes el discernimiento, si tú estás parado perfectamente en la palabra de Dios, tú
tienes la capacidad de entender, y no es que porque mis intereses no quiero que pase esto, porque tengo muchos intereses todavía, no he vivido, no he hecho esto. Amado hermano, eso es totalmente, ¿verdad?, diferente a lo que te estoy diciendo hoy. Hoy te estoy diciendo, la Escritura es tu brújula espiritual y te dice exactamente en tu interior los tiempos que estás viviendo. Y si tú estás bien parado en la palabra de Dios, pues hemos dejado que mediten la palabra, que la estudien, que tengan esa interactividad con el Señor, amado hermano, es porque los tiempos están muy cerca y Dios va a revelar las cosas que tenemos que hacer de una forma específica y precisa para los que están atentos a las Escrituras. Y mucha gente se va a perder, mucha gente se va a desviar. Y vamos a continuar con esto. Entonces, en Génesis 3:15 dice con mucha claridad que puso enemistad entre ti y la simiente suya, y ella le herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Está hablando, ¿verdad?, de Satanás, la serpiente antigua, con precisamente el fruto de la simiente que somos, ¿verdad? Y escúchame esto, amado hermano, la simiente, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, simiente, que es esperma, ¿verdad?, que es origen, y aquí empezamos a poder tener un poco de contradicción, porque dices, oye, si la simiente de esta, que es Satanás, que es la serpiente antigua, de la cual dependen los demonios, ¿verdad?, hay una simiente varonil, pero ahora habla de una mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? ¿Cuál es el esperma de la mujer? Entendemos que son, ¿verdad?, con mucha claridad, 56 cromosomas divididos, la mitad mujer, mitad hombre. Entonces la mujer es receptora, ¿de dónde saca la simiente? Recordamos que Jesucristo, ¿verdad?, fue concebida con la simiente del Espíritu Santo en la mujer. Y esta simiente somos, escucha esto, espiritualmente los descendientes de los que confían en el Señor. Entonces, esa simiente de la cual está generando la mujer somos en el tiempo actual, en los últimos tiempos, los creyentes que están en todo el mundo. El Israel espiritual son los creyentes que estamos viviendo en todo el mundo. ¿Y contra qué vamos a estar peleando siempre? Contra Satanás. Entonces Satanás está con sus séquito de demonios, está oprimiendo a la gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que es llamado a salvación, para que no entiendan. Y si tú eres una persona que no está entendiendo la Escritura, que te da sueño, que cuando tenemos en la iglesia te duermes, estás distraído, lees y te da sueño, no te dan ganas, eres apático a leer la Escritura, a estudiar la palabra de Dios, entonces estás siendo derrotado por lo que está pasando en ese cosmos y en esa guerra. Entonces, ¿qué es importante ahora? Que tienes que recobrar fuerzas, tienes que unirte a la simiente de la palabra de Dios, a la amada iglesia que está en línea, para que tú puedas estar siendo preparado y alimentado porque llega el final de los días. Ahora bien, escucha bien esto. El diablo ha conocido desde un principio, amado, recordemos lo que hemos hablado en Génesis 6, conoce perfectamente bien la genética del ser humano, ¿verdad? Conoce perfectamente bien la genética del ser humano, tan es así que se metieron muchos ángeles caídos, ¿verdad?, con mujeres y dieron a luz a hijos, ¿verdad?, gigantes de los antiguos, ¿verdad?, con 12 dedos en los pies. Déjame decirte algo. Los seres espirituales que edificaron, ¿verdad?, celestiales que han bajado, esas pirámides de las que hablé, de las que se metieron con mujeres, los que al día de hoy están peleando arriba junto con el príncipe de Grecia y de Persia, y que se están oponiendo a la revelación y el entendimiento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, esos mismos seres están haciendo en los últimos tiempos, antes del regreso de Cristo, mutaciones genéticas. Sí, escuchaste muy bien, Dios es hermoso, ¿verdad? Dios es precioso y no ha permitido, ¿verdad?, que sean modificados esos cromosomas hombre y mujer para poder tener esos 23 y 23 que eran los 46 en la perfección. Pero sí quiero decirte que en los últimos tiempos que ya están por venir, que estamos viviendo, empezarás a ver, escucha lo que estás escuchando hoy, va a haber mutaciones genéticas en seres humanos. ¿Quién está haciendo nuevamente la obra? Esos seres están bajando, esos seres, hay una
interactividad impresionante, hermano, entre lo que está pasando aquí y lo que está pasando allá arriba. Y no dudo ni tantito que muchos de esos pastores que hoy están predicando mentiras sean ángeles caídos para desviar, según el propósito y el objetivo del príncipe de Persia, a la verdad del todo creyente. Ahora bien, es muy importante esto que estamos escuchando, espero que tengas el discernimiento. Fíjate bien. Nosotros, amados hermanos, y esto es importantísimo, el número del hombre con el que vendrás después la marca, que es 666, es porque el hombre se creó en el sexto día. En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y en ese sexto día nace el hombre y se crea el hombre. Pero recordando, amado hermano, que el número 7 significa la perfección de Dios, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12 que era un dragón de 7 cabezas. 7 cabezas significa el número de la perfección de Dios. Son 7 cabezas. 7 es el número de la perfección de Dios. Déjame decirte por qué ese dragón, que representa evidentemente a Satanás, usa esas 7 cabezas. De entrada, amado hermano, después de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La criatura más perfecta que ha creado Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, ha sido Satanás. Dice la palabra de Dios, la puedes ver en Isaías, la puedes ver en Ezequiel, que era hermosísimo, que había perfección, que no se encontraba ningún error en él. Escucha esto, porque en el cosmos está el príncipe de Persia, que ya dije que es el entendimiento, pero también está el príncipe de Grecia peleando. Y ese príncipe de Grecia es la vanidad y el intelecto. Y hoy en día, amado hermano, te puedes dar cuenta cómo hay muchachas bonitas que son bonitas, muchachos guapos, gente que está bien hecha, ¿verdad? Pero que desafortunadamente cuando tienen esas muchachitas 18, 19 años, ya son un mercado impresionante, ¿verdad? Contra los grandes, poderosos del mundo, ¿verdad? Que las toman, ¿verdad? Para poderlas usar. Ya el tiempo después se desechan y estás viendo en redes sociales una impresionante, como no lo habíamos visto por los medios de comunicación que se tienen, cómo se exhiben esas bellezas, ¿verdad? Esa belleza, cómo lleva a la destrucción. Escucha esto, la belleza y el culto a la belleza siempre llevará a una destrucción. Cuando tu enfoque, tu seguridad y tu proyección están en la belleza y en tu intelecto, siempre terminarán en destrucción. Y en estos tiempos, en esos principados, se está dando un anuncio fuertísimo con ese culto a la belleza. Ya las operaciones estéticas son un común denominador prácticamente en todo el mundo. El ejercicio no nada más por salud, sino por verse bellos, ya es una cultura prácticamente en todo el mundo, en las generaciones que estamos nosotros viviendo. La sobreinformación que existe y la intelectualidad de la gente con buscar información en medios electrónicos, tenemos grandes bibliotecas metidas en el internet, ¿verdad? Está siendo un gran tropezadero para que la gente se desvíe de este libro maravilloso. Porque acuérdate que el discernimiento es espiritual y no intelectual. Pero hay muchos intelectuales que se oponen, ¿verdad?, a esto que está escrito en la palabra de Dios y que es anticientífico pensar la evolución por los cromosomas, ¿verdad?, que se tienen del ser humano. Entonces nadie va a evolucionar porque lo dice la palabra de Dios y nos lo está diciendo, ¿verdad?, con mucha claridad, pero esa intelectualidad que dan en estos tiempos el príncipe de Grecia sigue desviando a muchos seres humanos. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema es que no nada más se está oponiendo contra la revelación y el entendimiento de los hijos de Dios, sino también con toda la gente del mundo para que no reciban y crean en Jesucristo. Antes de la llegada de Jesucristo, Satanás se está oponiendo
de una forma impresionante para que la gente que está viviendo en este planeta no reciba ni crea en Jesucristo. Entonces tenemos que entender cuál es el objetivo de esa guerra cósmica que antecede al regreso de nuestro Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia. Hay una guerra cósmica impresionante en los cielos, ¿verdad? Ese dragón de 7 cabezas. ¿Por qué 7? Porque precisamente ese arcángel Luzbel era perfecto en todo su andar. Y ese número 7 habla de esa perfección de la creación de Luzbel. Por eso se representa con un dragón de 7 cabezas. Ahora, el hombre natural que no entiende las cosas de Dios queda creado en el 6º día. Pero ¿qué crees? El que recibe a Jesucristo estamos marcados para el 7º día. El hombre perfecto para Dios es el 7. ¿Por qué? Porque en el 7º día, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los seres humanos pasamos del 6 al 7 y estamos completos cuando conoces a Jesucristo. Y eso, amado hermano, y esas revelaciones y esas situaciones es algo que el diablo sabe y no va a permitir que en estos últimos tiempos, como diríamos en México, las últimas chances, puedan llevarse más gente, ¿verdad?, del lado de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando pedimos tenemos que ser bien claros. Más allá de pedir por las necesidades físicas y por lo que debe ser su sustento y su salud, ¿verdad? Recordemos la palabra que dice, pidamos primeramente por las cosas de Dios y lo demás va a ser dado por añadidura. Tenemos que ser, hasta en el momento de hablar con las personas, ser muy claros en presentar un evangelio fresco para poder pelear en esa batalla que hoy está llevándose de una forma impresionante. Ahora bien, vamos a seguir con esto. En Apocalipsis 17:13, para poder entender Apocalipsis 12, vamos a Apocalipsis 17:13 y encontramos nuevamente al mismo dragón con las 7 cabezas. Apocalipsis 17. Escatológicamente estamos viendo en qué tiempo nos encontramos. Dice Apocalipsis 17:13, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre su bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía nuevamente, ahí está, 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver aquí, amados hermanos, que la mujer representada en lo que estamos viendo en la palabra de Dios es una mujer, amado hermano, donde está situada, y escúcheme bien esto, porque esta mujer de Apocalipsis 17, ¿verdad? Ya aquí, ya está representando, escuche usted, ya vimos a la mujer que es Israel, ahora vamos a ver a esta mujer que representa, ¿verdad? Ya estás viendo a una bestia con 7 cabezas. Esta bestia representa la religión ecuménica y la política de gobierno. Escúchenme bien y síganme con mucho cuidado y, para que no nos perdamos. Entonces, ¿qué representa esta nuevamente bestia, que es la misma del dragón, pero con 7 cabezas? La religión. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos? Se nos avecina, ¿verdad? La unidad, siempre ha trabajado la política con la religión, ¿verdad? La forma de poder estimular el voto en favor de ciertos dirigentes siempre ha venido ligado a la religión. El control mundial se establece entre la religión y la política. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 17 representa la iglesia ecuménica y el poder político. Y déjeme decirle algo. El único religión que tiene una sede política de gobierno es el Vaticano. Por un lado, es político, ¿verdad? Porque es un país constituido, pero por otro lado, es la representación de una religión. Y casualmente está Roma posada, ¿verdad?, el Vaticano, sobre 7 picos, 7 montes. Entonces, podemos empezar a entender por dónde viene ya esta unificación ecuménica y la unidad, ¿verdad?, de los poderes que empezamos
a entender con forma. Miren, en Apocalipsis 17:9, si seguimos adelantito, dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure, escuche bien esto, dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son estos 7? Como nos habla aquí, reyes. Recordemos la misma visión, nuevamente Apocalipsis, regresamos a la visión de Daniel, donde Daniel, en el tiempo de Daniel, se le revelan 5 reinos, ¿verdad? Sin embargo, a Daniel le antecede un reino más. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 7 reyes. El primero de ellos fue Egipto, apúntelo ahí. ¿Quién fue? El imperio de Egipto. Está hablando de imperios que han gobernado el globo terráqueo. El primero de ellos fue Egipto, después le siguió Siria. Después de Siria, ya en la revelación de Daniel, vino Babilonia. Y después de Babilonia vino Persia, y después de Persia vino Grecia, y después de Grecia vino Roma. Hasta ahí van 6. Y aquí dice que 5 de ellos, en Apocalipsis 16, 17, 10, dice: 5 de ellos han caído, y uno es, ¿verdad? Y el otro aún no ha venido. Está hablando ya del último. ¿Cuál es el último? El séptimo. No ha venido. El último que nos quedamos fue del Imperio Romano que cayó. Del Imperio Romano a nuestra fecha, pues fueron países independientes. Pero el último imperio mundial no ha venido, y cuando venga, dice la palabra de Dios, es necesario, escuche esto, que dure breve tiempo. Pues quiere decir que esa unidad de esos 10 dedos que vio Daniel en visión, ¿verdad?, de los pies, que representan 10 países unidos para formar un imperio de orden mundial, y recordamos la plática de hace 8 días, que es el orden mundial, que está buscando el orden mundial, la unificación. ¿Cuál unificación? De política. ¿Cuántos sabemos que van a ser por revelación de la Escritura? 10 países. Y religiosa. ¿Cuál es la religiosa? Ecuménica. A partir de ahí, este último imperio, ¿cuánto durará? Y dice la palabra de Dios, muy breve. Muy breve, porque una vez que se forme, prácticamente, amado hermano, vendrá nuestro Señor Jesucristo, porque estos 10 reinos van a arremeter, ahora sí, volvemos a repetir, lo que está pasando ahorita en el cosmos, que están arremetiendo contra el Israel espiritual, hoy por hoy, esos 10 reinos que formarán el último imperio van a arremeter contra el Israel étnico, ¿verdad? Y van a invadir Israel. Entonces, qué importante es ver cómo en Apocalipsis 12, 17, regresando aquí, dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Entonces, quiere decir que habrá una guerra impresionante, amado. ¿Y qué es esto? Satanás empezará a perseguir de una forma furiosa, de una forma impresionante a todos los que hemos creído en las Sagradas Escrituras y en nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, como nunca ha habido una persecución, ni en la época de cuando Roma, nunca habrá una persecución así. Mira, fíjese bien, cómo ha infiltrado Satanás. En la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, el objetivo que tenía Adolfo Hitler inicialmente era empezar a avanzar en guerra para poder controlar países cercanos a Alemania, hasta que finalmente poder lograr el control del mundo. Pero fíjese cómo Adolfo Hitler perdió de momento ese objetivo y se enfocó mucho más, ¿verdad?, al objetivo. ¿Cuál objetivo? El objetivo principal era la destrucción del pueblo judío de Israel.
Y esa división de objetividad, dices, oye, ese es un hombre de guerra, un hombre muy inteligente para el mal, pero muy inteligente, que pudo haber controlado el mundo completo, eso se desvió por algo espiritual. Escuche esto, espiritualmente fue incitado más por destruir, desaparecer al pueblo de Israel, que en aquel entonces, amado, no tenía ni siquiera terreno, y eran unos cuantos distribuidos en varias partes de Europa, contra ellos, un odio impresionante. Recordemos la profecía de Génesis 3. Hay un odio impresionante de Satanás, de esas fuerzas espirituales, contra todas las personas que hemos conocido a Jesús y estamos parados en la palabra de Dios. En estos tiempos, amados hermanos, los tiempos de lo que se llama la tribulación, empezarán, escuche bien esto, porque cuando empiece esto se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. La política, el gobierno político y el gobierno religioso, son dos unidos en uno, van a atacar con toda su furia y empezará la tribulación a los creyentes en Jesucristo en todo el mundo. Y estamos así de que venga eso. ¿Por qué? Porque la guerra en el cosmos está peleándose de una forma fuerte contra Persia, específicamente, que lo vemos en Apocalipsis, y en Daniel, que tiene que ver con el entendimiento de la gente. Quiere decir que quiere menos militantes Satanás para Cristo. No quiere que llene Cristo más militantes aquí en la tierra para compartir poderosamente el Evangelio. Por eso Efesios 6 nos dice, estén listos y pónganse la armadura de Dios, ¿verdad? Y una de las claves de la armadura de Dios es este libro maravilloso, que es la espada. Es una arma ofensiva. La otra es la coraza, ¿verdad? El escudo de la fe. Todo eso te protege, es defensivo. Pero la ofensiva que Dios nos dio es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta arma ofensiva es la que mucha gente el día de hoy, por esa guerra que está pasando en el cosmos, está dejando de lado. Se están yendo por los milagros, se están yendo por el fanatismo, se están yendo por la permisidad de la supuesta supergracia, se están yendo por las remuneraciones de la gran prosperidad, se están yendo por el espectáculo con grandes grupos de alabanza y de danzas, y están dejando de lado esta arma poderosísima, ofensiva, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, nos encontramos, ¿verdad?, en este momento espiritualmente hablando, escúcheme bien, amado hermano, nos encontramos con una crisis, porque hay una guerra en el cosmos, de la capacidad de los creyentes de entender. Una persona que no entiende nunca se va a ubicar en el tiempo que está viviendo. Una persona que no entiende, como vimos hace 8 días, va a creer todo lo que este gobierno de orden mundial, que es político y también religioso, están introduciendo en toda la sociedad, porque no está entendiendo, porque no está conectado a la Escritura. Hay gente que sigue viviendo como si no estuvieran pasando los tiempos que estamos viviendo, están desviando su atención, creen poder vivir, dejar que los niños sigan haciendo su vida en las escuelas seculares, dejar que los jóvenes sigan haciendo su vida como jóvenes, dejar que, amados hermanos, hoy más que nunca debemos unir para agarrar a los niños y sembrarlos en la palabra de Dios, a los jóvenes, sembrarlos en las Escrituras y que rompan ese, escúcheme, este encantamiento de ese principado de Grecia que los está cautivando en redes sociales y en medios de comunicación, y que los centre precisamente a la advertencia que trae la palabra de Dios. Son momentos, amados hermanos, de preparación. Vuelvo a ser reiterativo. Año 2020, estamos ya a la mitad del año, es el año de preparación. Y ahora entendemos a qué nos referimos con preparación, amado hermano. O es el momento de que usted entienda, o es el momento de que usted se pierda. Dios quiere salvarlo. Usted y yo somos el Israel espiritual por el cual Cristo regresará, pero tendremos que estar listos para esos 3 años que se nos vienen,
de una gran persecución. Así que, amado hermano, protéjase, proteja su casa, métase a la escritura, métase a la oración, métase al ayuno, métase a los estudios de la palabra de Dios, métase a la alabanza, métase a la adoración, porque, amado hermano, los tiempos están prácticamente en la puerta. Y lo peor que nos puede pasar es que nos agarre, como dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche, dormidos y descuidados. Así que esta conferencia fue una conferencia dedicada no a tu intelecto, no a tu razonamiento, sino a inquietar a tu espíritu, para que sea el espíritu que está en ti el que produzca en ti el querer como el hacer, la voluntad de Dios para tu vida. Vuelvo a reiterar, son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, y aunque usted no lo vea, lo único que ve es un cometa que pasó por ahí, y lo único que vea son esas eclipses, y lo único que vea son todas esas manifestaciones. Detrás de todo eso, en el cosmos, hay una guerra feroz, porque como se lo dijeron a Daniel, te voy a revelar lo que va a pasar con tu pueblo en los postreros tiempos. Y esa mujer y ese dragón de Apocalipsis es Jesucristo, ¿verdad?, que está naciendo de esa mujer, es la bestia y ese dragón que está arremetiendo contra la simiente, que somos tú y somos nosotros, que estamos arraigados a la palabra de Dios y a la brújula espiritual de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, no se sorprenda, ahorita hay ángeles caídos regados por todo el mundo. Hay muchos ángeles que ya están usando incluso poderes de autoridad en diferentes lugares. Ya hay una guerra totalmente desvestida de lo que está pasando. Los medios de comunicación son medios donde se están transmitiendo una cantidad de cosas impresionantes. Por eso es que el día de hoy, amado hermano, usted que tiene en sus manos la palabra de Dios, tómenla muy en serio, tómenla muy en cuenta. Y si usted no está entendiendo la Escritura, acérquese. Si usted no está teniendo la revelación, únase en oración. Si usted no está teniendo la capacidad física porque le da sueño, porque le duele la cabeza, porque le da náuseas, porque le produce una distracción enorme o una apatía enorme, usted necesita entrar en un proceso de conquista en ayuno y oración para que su espíritu esté despejado y pueda entender la voz de Dios que nos va a hablar a todos en el momento determinado. Me da gusto saludarlo, Dios lo bendiga. Yo espero que es una conferencia ya no tan lechita, ya empezamos a absorber carne, mucha proteína. El tiempo es corto, pero hay una correlación impresionante escatológica, Antiguo, Nuevo Testamento, señalización de los tiempos, que debemos de tener discernimiento para poderlo masticar. Y si usted está en el séptimo día como lo estoy yo, usted es un elegido que será arrebatado por Cristo. Dios lo bendiga. Me da mucho gusto saludarlo, que la paz del Señor, la presencia de su Espíritu y la intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, siempre sean constantes en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos bendecir a toda la gente. Conozco y sé muy bien que hay muchas personas que aún no han terminado de comprender. Tienen comezón en sus oídos por escuchar. Tienen comezón, Señor, en sus ojos y en su mente y en su corazón para entender, pero aún no han terminado de entender cómo deben hacerlo. Hoy te pido en el nombre de Jesús que traigas en ellos tu infinita misericordia y puedas traer la revelación que se necesita de acorde a los tiempos que estamos viviendo. Porque tú has dado, Señor, y no has limitado el espíritu de revelación para todos los hijos que han buscado de ti esta gran necesidad. Abre su entendimiento, Señor. Enséñales a pedir como conviene pedir. Enséñales a orar como solamente tú puedes enseñar a orar.
Enséñales a estudiar y a comprender la Escritura como solamente tú, Señor, puedes hacerlo a través del entendimiento que nos has provisto a través de tu Santo Espíritu. Y sobre todo, mi Dios, ayúdanos a conducirnos como solo a ti te agrada, para ir derrotando, Señor, en la manera que a nosotros nos compete la oposición espiritual que se nos presenta día con día. Te damos gracias y bendecimos a toda tu amada Israel espiritual, en el nombre de Jesús.